Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos esos aficionados de la anatomía. Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video de generalidades de anatomía. Hablaremos de las generalidades del sistema vascular. Más específicamente hablaremos de las arterias y las venas. Desde un punto de vista general, vamos a hablar de las diferencias entre cada una de esas estructuras y de la importancia de ellas en el uso de anatomía. Aquí no nos vamos a centrar tanto en la histología, sino más bien en la anatomía. Ya en mi canal, si quieren estudiar alguna vena o alguna arteria específica del cuerpo humano, ya están casi listos todos los videos de las estructuras vasculares, y los que faltan los iré subiendo al pasar los días. Entonces vamos a comenzar primero hablando de las arterias. Antes, no te despegues del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante que te suscribas al canal. Aquí abajo donde tú ves que dice suscribirse, le das clic y automáticamente tienes el acceso completo a todos mis videos. No olvides regalarme un like en este video. Y bueno, vamos a comenzar hablando primero de las arterias desde el punto de vista general, y luego cuando comencemos a hablar de las venas vamos hablando de sus comparaciones. Comencé justamente hablando de las arterias, ya que la mayoría del común de las personas llama a las estructuras vasculares venas, pero tenemos que saber que existen venas y existen arterias. Desde el punto de vista anatómico y médico, una arteria no son más que conductos membranosos que son de naturaleza principalmente elástica, y algo muy importante es que emite ramificaciones divergentes. ¿A qué me refiero esto? A que las arterias son estructuras que nacen del corazón con un tronco bastante grueso, como lo es la aorta, la gran arteria aorta, y de allí empieza a diverger, es decir, empieza a dar ramas, tal cual como que si fuera un árbol. Entonces el tronco sería la arteria principal, que es la aorta, y cada rama va dando ramas y las ramas van dando ramas, o sea, cada vez se van divergiendo. Y esto es importante porque es lo contrario a las arterias. Vamos a ver que las arterias más bien son ramas que comienzan a converger y a formar troncos cada vez más gruesos. Entonces aquí ya vemos la primera diferencia. Y bueno, para terminar el concepto de arterias, es que estas son estructuras que nacen del corazón y que le llevan sangre al resto del organismo. Aquí lo primero que tenemos que, desmitificar es que las arterias no siempre van a llevar sangre oxigenada. Hay otros videos en mi canal, que son el de circulación mayor y el de circulación menor, en las cuales yo explico que es correcto que la mayoría de las arterias llevan sangre rica en oxígeno. Es por eso que la dibujan de hecho universalmente de un color rojo, porque se supone que la sangre oxigenada es un rojo brillante, es un rojo rutilante. Pero resulta que cuando nos referimos a la circulación menor, existen unas arterias que son las pulmonares, que son las únicas arterias del cuerpo que no tienen sangre rica en oxígeno, porque las arterias pulmonares nacen en el corazón y llevan la sangre desoxigenada del corazón a los pulmones. Pero como está saliendo del corazón, yo lo llamo arteria. Con esto le quiero decir que ese concepto de que las arterias llevan sangre oxigenada es un concepto muy básico y que no se aplica a todas las arterias del cuerpo. Otra cosa importante de las arterias es que las arterias usted las toca y las arterias son pulsátiles, porque como ellas nacen directamente del corazón, con cada contracción del corazón ellas se van a emitir un pulso, una onda, y es la que yo puedo palpar. Sin embargo, las arterias generalmente, o la mayoría de las arterias, son profundas, no se encuentran de manera superficial, ya que al ser una conexión directa del corazón, usted se corta una arteria y usted ve que el chorro es intermitente, es un chorro de alta presión, porque es sangre directa que está saliendo del corazón. Entonces, como es tan peligroso una lesión de una arteria, por eso es que el cuerpo las pone generalmente en lugares profundos. Sin embargo, hay ciertos puntos anatómicos donde usted puede palpar una arteria fácilmente, porque son puntos donde la arteria se hace superficial y por ende es un poquito más fácil de sentirla, y bueno, pero también es más fácil de lesionarla. Bien, entonces, las arterias están conformadas por capas. Aquí no nos vamos a enfocar tanto en las capas, ya que eso corresponde más a histología. Acuérdense que aquí estamos hablando de anatomía general, anatomía macroscópica. Entonces, los vasos sanguíneos, con ello me refiero a las arterias, van a tener tres capas. Hablamos de una túnica interna,
que es un epitelio simple plano específicamente, donde generalmente lo conocemos con el nombre de endotelio. ¿Ok? Pero es un epitelio simple plano. Esta es la que está en la capa más interna del vaso sanguíneo, es la que está en contacto directamente con la sangre. Luego de esta túnica interna vamos a tener una túnica media, que sería la túnica muscular. Se llama así porque están hechas de músculo liso. Vamos a ver que una de las digamos, características que tienen las arterias es justamente que se pueden contraer fácilmente, y eso es porque bueno, tienen músculo liso y bajo ciertos estímulos este músculo se puede contraer y así disminuir el calibre de la arteria y con ello aumentar la presión arterial. ¿Ok? Por fuera de esta túnica media tendríamos la túnica externa, que es la túnica adventicia. Muy bien. Para ser un poquitico más específico, vamos a ver aquí que aquí estaría el endotelio con su membrana basal, que aquí está en morada prácticamente. Luego tendríamos la muscular y luego tendríamos la adventicia. Fíjense ustedes que existe una membrana que aquí está en verde, que la llamamos lámina elástica interna, que separa básicamente la capa interna de la media. Igualmente, tendríamos una lámina elástica externa, que aquí la vemos en verde por fuera, de la muscular, que separaría a la túnica muscular, que es la media, de la túnica externa. Entonces son láminas elásticas que, bueno, no haré mucho énfasis en ellas. Hay dos estructuras importantes que tenemos que conocer en el estudio de las arterias, que es el término vasa vasorum y el término vasa nervorum. Vasa es de vaso, ¿ok? Vaso sanguíneo. Vasorum, bueno, entonces significa que son el conjunto de arterias, pues que realmente son arteriolas muy pequeñas, no son arterias como tal, que irrigan a las arterias. Generalmente se encuentra en la adventicia o entre la adventicia y la muscular. ¿Por qué? Porque como él ya tiene músculo, ella, a pesar de que transporta mucha sangre adentro de su luz, ella necesita a alguien que le lleve irrigación, alguien que nutra la arteria, porque él en sí es un órgano como tal. Entonces, por eso es que hay vasos sanguíneos que irrigan la misma arteria. Eso lo conocemos con el nombre de vasa vasorum. Así como hay vasos sanguíneos, también hay nervios en el vaso. Entonces eso sería el vasa nervorum, es decir, el nervio del vaso sanguíneo, que son las estructuras nerviosas que son las que mandan sobre todo al músculo liso y son las que terminan diciendo al músculo liso contráete o músculo liso relájate. Igualmente hay unas estructuras, digamos, endocrinas que se encuentran en el endotelio que pueden soltar hormonas y eso depende de la vasa nervorum. Es importante que conozcamos esas dos estructuras. ¿Cómo se van a clasificar las arterias finalmente? Bueno, las arterias las clasificamos de distintas formas. Hablamos de arterias de gran calibre o arterias elásticas, aquellas arterias que en su capa media tienen más fibras elásticas y fibras de colágeno que músculo liso en relación, pues en proporción. Vean que tiene gran cantidad de músculo liso, pero también vean estas rayas grises que son abundantes. Estas arterias de gran calibre o elásticas, como su músculo liso no es lo que predomina, ellas son las que se pueden dilatar. Entonces es importante saber que estas arterias de gran calibre son, por ejemplo, la aorta y sus ramas primeras, que son el tronco arterial brachiocefálico, que es la arteria carótida primitiva izquierda y la vena subclava izquierda. Estas son las arterias que cuando el corazón se contrae, ellas dilatan, y cuando el corazón se relaja, ellas se devuelven como una liga porque son fibras bastante elásticas. Por eso es que estas arterias son las que mantienen a la presión diastólica y por eso son tan importantes. Ok, son las que menos hay abundantes en el cuerpo. Luego tenemos las arterias de mediano calibre, también llamadas arterias musculares o arterias distributivas. Estas arterias de mediano calibre, vamos a ver que en su capa media es más músculo que fibras elásticas. Por ende son vasos que no es tan fácil dilatarlos, pero sí es muy fácil contraerlos gracias a esa gran cantidad de músculo liso. La mayoría de las arterias del cuerpo son arterias de mediano calibre o muscular, porque son las que se pueden contraer y aumentar la resistencia vascular y con ello aumentar la presión arterial. Son las que generalmente en las que actúan los medicamentos, por ejemplo para la tensión, ellas buscan mucho los vasos de mediano calibre, las arterias coronarias, las arterias que son ramas de gran calibre, generalmente son arterias de mediano calibre o arterias musculares. Luego tendríamos las arteriolas. Las arteriolas ya es lo último. Ya en las arteriolas vamos a notar que en proporción tienen mucho músculo liso y ellas ayudan también entonces a generar resistencia, ayudan también a la presión vascular.
De hecho, algunos autores dicen que las arteriolas regulan o tienen que ver más con la regulación de la presión arterial que las arterias musculares. ¿Ok? Depende del autor que usted lea. Vamos a ver que esas arteriolas tienen bastante músculo liso y tienen también su capa endotelial, que ella varía muy poco con respecto a las arterias. Tienen poca adventicia. Muy bien. Por último, los capilares, que ellos prácticamente tienen muy poco músculo liso. Y vamos a ver que son básicamente hechos de endotelio. ¿Por qué los capilares son hechos de endotelio? Porque ellos son los que van a permitir el intercambio de sustancias entre el exterior y el vaso sanguíneo. Ok, estos capilares son de varios tipos y no son continuos. Algunos tienen muchos huequitos, se llaman fenestras, que parece un colador, como por ejemplo los capilares del glomérulo renal. Otros tienen grandes canales, que son los capilares sinusoidales, por ejemplo, los que están a nivel hepático. Entonces, estos capilares son la terminación prácticamente del árbol arterial y ellos son los que me van a originar posteriormente a las vénulas, que después las vénulas se van a transformar en venas. Ahora bien, ¿cómo se disponen las arterias? Hay dos conceptos muy importantes, que es el concepto de rama colateral y el concepto de rama terminal. Cuando yo hablo que es una rama colateral, bueno, una rama colateral, por ejemplo, ustedes vean aquí, esta es la carótida externa, es aquella donde la arteria va dejando ramas, pero la arteria no se acaba. Fíjense usted que la carótida externa, por ejemplo, aquí va ascendiendo, deja la tiroidea superior, la faringe ascendente, la lingual, la facial, pero ella sigue como carótida externa, no se ha acabado. Mientras que una rama terminal es la última rama que da una arteria, que cuando ella la da, la arteria se acaba. Por ejemplo, usted ve la carótida externa, sus ramas terminales son estas dos, porque se bifurcó y se acabó la carótida externa. Con ello me refiero a la maxilar interna y a la arteria temporal superficial. Entonces, para que más o menos conozcan los términos arteriales. Ok, por ejemplo, aquí usted ve a la aorta abdominal. Estas son ramas colaterales, tronco celíaco, la diafragmática inferior, la renal, la gonadal, etc. Ramas terminales, las ilíacas primitivas o ilíacas comunes, porque allí la arteria abdominal se acaba cuando las da. Por ende, esas son denominadas ramas terminales, para que no vayan a confundirse. Vamos a hablar ahora de las venas. Algo importante también de las arterias, muchachos, es que tienen la particularidad de que ellas casi siempre se mantienen redonditas, aún en el cadáver, porque tienen mucho tejido elástico. Aun cuando están vacías, ellas se mantienen redondas. De hecho, usted en el cadáver la aprieta y ella vuelve a su forma original. ¿Por qué les digo esto? Porque las venas, por su parte, como tienen muy poco tejido elástico, ellas en estado de vacuidad, o sea, cuando no tienen sangre, tú las ocluyes, o sea, las aprietas, y ellas quedan apretadas, porque carecen de esas fibras elásticas en su capa media. Entonces, ¿qué son las venas? Son conductos membranosos, hasta aquí igual que las arterias, ¿cierto? Ok, son poco elásticos los que le acabo de comenzar, pero las ramificaciones son convergentes. ¿Qué significa esto? Que más bien estos son venas pequeñas que comienzan a unirse y cada vez forman troncos más grandes. Siguen un recorrido inverso a las arterias. Entonces, ellas son las que se encargan de llevar la sangre desde los capilares hasta el corazón. Ese es el concepto. No siempre las venas van a llevar sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque en la circulación menor existen las venas pulmonares. Esas son venas que llevan sangre de los pulmones al corazón, pero es sangre oxigenada. De hecho, la única vena del cuerpo que lleva sangre oxigenada es la vena pulmonar. Así como la única arteria del cuerpo que lleva sangre desoxigenada es la arteria pulmonar. Por eso está errado el concepto, porque eso es un concepto muy básico, decir que las venas siempre llevan sangre desoxigenada. No es así. La mayoría sí, pero no siempre. Entonces, las venas, como llevan sangre desoxigenada, teóricamente todas, la sangre pobre en oxígeno es una sangre un rojo un poco más oscuro, no es tan brillante como la arterial. Por ende, ellas van a tornarse en la sangre azulada y la vena se dibuja en azul. Pero cuando usted la ve en vivo, prácticamente la arteria y la vena son del mismo color. ¿Oyeron? No crean ustedes que en una persona o en un cadáver usted va a ver la arteria roja y la vena azul. No existe. Entonces, las venas no son pulsátiles porque ellas llevan la sangre de retorno al corazón. Entonces, el pulso de la contracción del corazón no va a afectar a la vena. Entonces, no vamos a medir, a tocar pulso. ¿Ok? No existe el pulso venoso visible o palpable. Esos son pulsos que, bueno, tienen otra manera de medirse. El pulso venoso que es muy mínimo. ¿Ok? Por eso es que cuando tú cortas una vena, el sangrado no es intermitente y a chorros como una arteria, sino que más bien es continuo, pero es un chorro muy pequeño. No es que sale disparada la sangre. Entonces, las venas
Es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de sangre del cuerpo. Por eso es que se dice que son vasos de capacitancia. ¿Ok? De tener sangre. Las arterias son más bien de distribuir la sangre. Vean que son cosas totalmente opuestas. ¿Cuáles son las capas de las venas? Las mismas que usted encuentra en una arteria. Tienen una interna epitelial, una muscular media que está muy poco desarrollada en las venas, porque recuerden que ellas no tienen la capacidad de contraerse tanto como una arteria, y una capa externa que es la más desarrollada en las venas, que es la misma capa adventicia. Igualmente van a tener su lámina elástica interna y su lámina elástica externa. Básicamente son similares a las arterias. Ahora, la vena generalmente vamos a hablarle de eso primero, va a tener su vasa vasorum igual que lo irriga y va a tener su vasa nervorum. Las venas acompañan generalmente a las arterias, pero tienen generalmente también mayor calibre. Son más gruesas que las arterias porque recuerden que ellas almacenan sangre, son vasos de capacitancia. Ahora, importante, en el cuerpo humano encontramos 3 sistemas venosos, 3 en total. ¿Okay? Son independientes entre sí, pero tienen lugares donde se comunican. Por cierto, lo pueden encontrar en mi canal, un video que hice recientemente. Entonces estos lugares pueden comunicar a los 3 sistemas venosos corporales. Primero vamos a empezar con el sistema venoso pulmonar, que es el sistema venoso solamente entre el pulmón y el corazón. Esto va a estar dado por 4 venas pulmonares, que son venas que llevan sangre oxigenada de los pulmones al corazón, específicamente a la aurícula izquierda del corazón. Ese es el primer sistema venoso, es muy cortico, 4 venas, no tienen gran importancia. El más importante es el sistema venoso cavo sistémico. Sistémico es todo el cuerpo y cavo porque tiene que ver finalmente con la vena cava superior y la vena cava inferior. Este es el más importante porque este es el que drena la mayoría de la sangre del cuerpo. ¿Okay? La mayoría de la sangre del cuerpo llega al corazón a través de la vena cava superior y vena cava inferior. Sangre desoxigenada completamente. Por último, el sistema venoso portal o porta hepático es un sistema venoso paralelo a los otros dos que recoge la sangre intestinal del intestino delgado, del intestino grueso y de otras estructuras también, bueno, como el estómago, como la parte superior del recto. ¿Por qué? Porque esta sangre es muy rica en nutrientes. Vean ustedes aquí como la dibujo en un color azul más clarito que el sistema venoso de las cavas que se ve atrás. Y esta vena porta llega directamente al hígado y después el hígado va hacia las venas hepáticas para terminar en la misma vena cava inferior. ¿Sí? Al final todo muere en la cava inferior, pero se dice que este es un sistema paralelo, sistema venoso portal. Si quieres saber más de la vena porta, hay un video en mi canal. Y si quieres ver dónde se une la porta con el sistema cavo, búscalo en mi canal también como uniones portocavas. Una explicación de cómo se unen estos ambos sistemas venosos. ¿Cómo están dispuestas las venas? Bueno, las venas la mayoría son venas superficiales o supraponeuróticas, cosa que les dije que no pasaban con las arterias, que generalmente son profundas. Una diferencia también importante que cabe destacar entre una vena y las arterias es que las venas son variables en disposición, o sea, varían mucho entre una persona y otra. Las arterias son más constantes en ese aspecto, o sea, casi siempre las personas tienen el mismo recorrido en las arterias. Las venas varían, usted le ve, por ejemplo, el antebrazo de una persona y es distinto a la disposición de las venas del antebrazo de otra persona. Pero así como también hay venas superficiales, hay venas profundas que se encuentran tapadas por músculos o adentro del tronco, del tórax y del abdomen, que acompañan también generalmente al sistema arterial. ¿Ok? Otra cosa también importante de la vena, y con esto terminamos, es hablar de las válvulas venosas. Las venas se clasifican en 2 grandes grupos. Venas valvulares, aquellas que presentan unas válvulas, estas válvulas pueden ser 2 o pueden ser 3, y generalmente esas válvulas están apuntando hacia el corazón. O hay unas venas que no tienen las válvulas, que son las venas avalvulares. ¿Para qué son esas válvulas? Las válvulas, vean que tienen una forma, póngase que el corazón va en aquel sentido y vean cómo la punta va viendo hacia el corazón. Ellas son para que los lugares donde estas venas estén en contra de la gravedad, como en los miembros inferiores que abundan, una vez que la sangre vaya ascendiendo con un latido y se acaba el latido, esa sangre no se puede devolver, sino que cuando se intenta devolver, vean como la misma sangre activa las válvulas y cierra el vaso sanguíneo, hasta que viene el nuevo latido y ¡pum!, abre otra vez y otra vez vuelve a cerrar cuando está relajado. Por eso que cuando usted ve que se dañan estas válvulas venosas es cuando ocurren las varices, que son dilataciones patológicas de las venas. Estas válvulas pueden estar en la pared de las venas, como es lo común, que son las válvulas parietales, o algunas están en la desembocadura de la vena, como son las válvulas ostiales, así se le conocen a esas válvulas
que están al final de la vena. Entonces pueden ser parietales u ostiales. Es importante conocer que existen venas también que son avalvulares, como la vena porta, como las venas del cuello, como las venas brachiocefálicas. Son venas que carecen de válvulas, porque como no están en contra de la gravedad, no importa que ellas tengan válvulas. Generalmente esto lo vemos es en los miembros. ¿Ok? Las venas sí se clasifican en venas grandes o de gran calibre, venas de mediano calibre, y la vénula, que digamos que después que termina la arteria en capilar, viene en este sentido. El capilar se transforma en vénula, las vénulas se unen, forman venas medianas, y las venas medianas se unen y forman venas grandes o venas de gran calibre. Este fue todo el video, generalidades del sistema arterial y venoso. Regálame el like si te gustó, no olvides suscribirte al canal y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Nos vemos en los siguientes videos.